Y vamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 18. La carta a los Efesios, capítulo 5, verso 18. Y cuando lo hayan encontrado, dicen un fuerte amén. ¿Lo encontró? Gloria a Dios para siempre. La bendita y eterna palabra de Dios la leemos bajo la bendición de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice un fuerte amén. Y dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Una vez más vamos a leerlo a la cuenta de 1, 2 y 3. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos ante ti una vez más, mi Señor, con temor y con temblor, reconociendo tu santidad, reconociendo, Señor, tu soberanía. Padre, necesitados somos de ti. Ayer ya pasó, hoy te anhelamos. Señor, dice tu palabra que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Hoy vivifícanos. Hoy, Señor, queremos de ti. Háblanos, corrígenos, enséñanos, edifícanos, consuélanos, Señor, y sobre todo, llénanos de tu Espíritu Santo. Que esta palabra corra como ríos de agua viva, y que tu Santo Espíritu convenza, compuje y haga la obra. Señor, usa este vaso para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento dando gloria a Dios. Quiero predicar en esta noche bajo el tema: ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? Es una pregunta. ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? ¿O cómo yo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Y quiero empezar con una frase de un predicador. Y este predicador dijo en una ocasión, inspirado por el Espíritu Santo, de esta manera: la llenura del Espíritu Santo no es una emoción de 10 minutos en la iglesia, sino una vida transformada y diferente todos los días. Una vez más lo voy a leer. La llenura del Espíritu Santo no es una emoción de 10 minutos en la iglesia, sino una vida transformada y diferente todos los días. ¿Cuántas veces hemos orado, hemos cantado diciéndole: Señor, quiero ser lleno de tu Santo Espíritu? Señor, lléname con tu Santo Espíritu. Señor, necesito que me llenes de tu Santo Espíritu. Y la respuesta es: muchas veces, en cada culto, en cada oración. En nuestra oración le decimos: Señor, quiero ser lleno de tu Santo Espíritu. Pero la pregunta es: ¿en verdad procuramos ser llenos del Espíritu Santo? ¿En verdad estamos buscando la llenura del Espíritu Santo? La pregunta es: ¿qué usted está haciendo? ¿Qué yo estoy haciendo para la llenura del Espíritu Santo? Y quiero decirle, hermanos, que como iglesia debemos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos anhelar la llenura de su Espíritu. Pero ¿cómo nos llenamos? ¿Cómo llenarnos de su Espíritu Santo? ¿Cómo ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo? Debemos ser llenos del Espíritu Santo
Y según las palabras del apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo a la iglesia de Éfeso, pero la pregunta es, ¿cómo hacerlo? Porque oramos, Señor, lléname. Señor, quiero ser lleno. Pero ¿lo está haciendo? ¿No sabe cómo hacerlo? En esta noche Dios nos va a hablar. Y como primer punto, vamos a mirar que ser lleno del Espíritu no es una opción. No es que si usted quiere, no es que si a usted le place. Ser lleno del Espíritu no es una opción, es una orden. ¿Dicen amén? Ser lleno del Espíritu Santo no es que si usted quiere, es una orden como cristianos. Cuando miramos el contexto del capítulo 5, el apóstol Pablo nos habla de andar en nueva vida. El apóstol Pablo nos habla de andar, de caminar como hijos de luz, dando a entender que nuestra vida de pecado, nuestra vida de tinieblas, nuestra vida de maldad ya pasó. Que Cristo, hermano, ha hecho todas las cosas nuevas y que ahora nuestra vida tiene que andar en luz, así como Cristo es luz. Cuando vemos estos versículos, hermano, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfeso de la nueva vida en Cristo, de una conversión, de un nuevo nacimiento, de un nuevo hoy, de que el ayer ya es historia, de que nos perdonó, de que ya nos redimió y que ahora hay una nueva vida y cómo se debe andar. Cuando vemos el verso 15, y quiero que vamos a leer ahí el verso 15 hasta el verso 17, mire lo que dice el apóstol Pablo a los efesios. ¿Lo tiene? Dice, por tanto, el verso 15, mirad pues con diligencia cómo andas, cómo te conduces. ¿Y qué dice? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. En estos versículos, hermanos, vemos que el apóstol Pablo habla de cosas que no aprovechan nuestra vida espiritual, o de cosas que en nuestra vida sin Cristo éramos. Cuando no conocíamos o cuando no teníamos a Cristo, ¿qué éramos? Éramos necios, éramos tercos, rebeldes, contumaces. Pero ahora Pablo dice, en la nueva vida en Cristo, ahora tienes que ser sabio. Antes eras necio, ahora tienes que ser sabio, aprovechando bien el tiempo. Antes, hermano, desaprovechábamos el tiempo, perdíamos el tiempo en cosas vanas, en cosas que nos llenan, en cosas que nos arrastraban al pecado, perdíamos el tiempo. Ahora Pablo dice y nos lleva a otra postura. Antes desperdiciaba tu tiempo, ahora como sabio aprovecha bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. El verso 17, ahora Pablo nos dice, no seáis insensatos. Tu vida pasada era una vida llena de insensatez, de imprudencia. Cometías errores, hablabas más de la cuenta, hablabas palabras deshonestas, hablabas palabras que no convenían. Pero ahora, en la nueva vida, en el Señor, en Cristo Jesús, el verso 17 nos habla que seamos entendidos. Es decir, que seamos sensatos. Mire, el insensato habla por hablar. El insensato siempre mete las cuatro patas, por decirlo así, porque no mide las palabras, no mide las consecuencias. La mujer insensata destruye su casa, el hombre insensato destruye su casa. Pero el hombre sensato, el hombre cuerdo, el hombre que piensa antes de hablar, antes de decir las palabras, que mide lo que va a hablar,
es un hombre que está entendido y conoce cuál es la voluntad del Señor. De no hablar en algo que no me han llamado, porque si meto la pata allí, la voy a embarrar y me voy a ver involucrado en chisme, en comentario y murmuración. Y como ahora yo soy entendido, me aparto. Pero el verso 18 también habla de un contraste. Dice el apóstol Pablo en el verso 18: no os embriaguéis con vino. En la Nueva Traducción Internacional este versículo dice: no se emborrachen con vino. Aquí dice, ¿qué dice aquí? No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. En la Nueva Versión Internacional dice: no se emborrachen con vino, porque te llevará al desenfreno, te llevará a lo contrario. Pero el apóstol Pablo dice: sed llenos del Espíritu Santo. En nuestra vida sin Cristo, hermanos, muchos de nosotros, quizás no todos, éramos borrachos. A ver, levanten la mano los que fueron borrachos, los que eran borrachos, borrachas. Hay algunos que no levantan la mano, pero eras. Y Pablo en el verso 18 dice: en tu vida sin Cristo te emborrachabas con vino, dice aquí, pero tú no eras con vino, eras con cerveza, con guanchaca, con currincho, con caña manabita, con whisky, con no sé qué, con vodka, con tantas cosas que tiene licor. En tu vida pasada sin Cristo, cuando vivías una vida desenfrenada, en borrachera, hermano, vivías desenfrenado, y esa vida te llevaba a la destrucción, te llevaba a tener problemas, te llevaba a discutir con tu esposa, a pelear con tu esposa, te llevaba a un hogar y un matrimonio y a una economía de tu hogar, hermano, desenfrenada. Y también el vino, la borrachera, tomaba tu ser, tu mente y tu corazón. Porque cuando te embriagabas, cuando te emborrachabas, muchas veces perdías la noción. Eras tímido y cuando te emborrachabas salía lo valiente, salía lo fácil de hacer amigos. Cuando eras tímido no hablabas con nadie, pero ahí borracho hablabas como loras con todo. Y a algunos hasta borracho se les salía lo que llevaba adentro. Muchos salían del closet. ¿Por qué? Porque en ese estado pierden la noción, no están en su sentido cabal, no están en sus 5 sentidos. ¿Cómo camina el borracho? De allá para acá haciendo zigzag anda. Camina en zigzag, habla por hablar. En su borrachera anda enamorando a la comadre, anda enamorando a la cuñada. En su borrachera anda hablando cosas que en su sano juicio no lo hace. Entonces, como está lleno de vino, lleno de licor, lleno, embriagado, todo su cuerpo, su mente y su ser, hermano, está lleno, y todo eso lo lleva a la destrucción. Pero Pablo hace un contraste. Ahora hay una nueva vida en Cristo, y yo les digo en el nombre del Señor, dice Pablo: antes eras necio, antes eras insensato, antes vivías en tiniebla, antes eras un borracho y te dejabas llevar por tu embriaguez. Pero ahora yo te digo que tienes que ser sabio, tienes que ser sensato, pero sobre todo lleno del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Sobre todo lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Oh, gloria al Señor. Y no es que si usted quiere, no es que lo va a pensar, no, hermano. Como dije, es una orden y es un requisito, hermano, como cristianos, llenarnos constantemente del Espíritu Santo para poder tener vidas victoriosas,
para poder vencer el pecado, para vencer la tentación, para no dejarnos llevar por la mundanalidad, para resistir al diablo y que el diablo huya de nosotros, para vivir en victoria. Hermanos, se necesita que nos llenemos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo no es solo un día. Ser lleno del Espíritu Santo, hermano, es de buscar todos los días. Todos los días usted puede ser lleno del Espíritu Santo. Todos los días usted puede ser lleno del Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo solo vino una vez y allí te quedaste, no. Podemos ser llenos del Espíritu Santo, pero para ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, hay pasos. Porque quiere o no quiere ser lleno del Espíritu Santo. ¿Lo quiere o no lo quiere? Entonces, hermano, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Y vamos a observar algunos pasos y vamos a tomar ejemplo de la iglesia primitiva. Esos primeros cristianos que conocen el Evangelio, que comenzaron a conocer a Jesucristo y cómo fue su vida y cómo llegó a ser la iglesia primitiva, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver unos pasos para ser llenos del Espíritu Santo. Porque usted ora, Señor, lléname con tu Espíritu, pero ¿qué está haciendo? Hoy día vamos a ver unos pasos para que de esta noche usted salga a poner la palabra por obra y buscar la llenura del Espíritu de Dios. Número 1, para yo ser lleno del Espíritu Santo, tiene que haber un arrepentimiento y tiene que haber una conversión en mí. Y mire, vamos al libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19. Hechos, capítulo 3, verso 19. Alabando al Señor. ¿Lo tiene? Diga amén. Hechos capítulo 3 verso 19. ¿Lo tiene? Vemos aquí, hermano, el apóstol Pedro en su segundo discurso, predicando en el templo, después de un milagro de la curación, de la sanación de un cojo. El apóstol Pedro, hermano, está hablando a judíos y también tal vez gentiles que no conocen a Cristo, que no conocen a Dios, pero que Dios quiere un trato con ellos. Y Pablo comienza a predicar, Pablo comienza a hablar para que crean en Cristo. Y mire lo que dice el verso 19. ¿Lo encontró? Pedro dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando usted no conocía a Cristo, ¿usted tenía el Espíritu Santo? Cuando vivía una vida de pecado, ¿usted tenía el Espíritu Santo? ¿Era lleno del Espíritu Santo? Ni sabía que era Espíritu Santo. Pero cuando escuchó el mensaje, cuando escuchó el Evangelio, cuando escuchó la palabra del Señor, ya que la fe viene por el oír la palabra. ¿Sabe quién vino? El Espíritu Santo a compungir tu corazón, a contrictar tu corazón. Y esa palabra obró en tu corazón. ¿Y qué pasó con muchos de nosotros? Nos arrepentimos, caímos rendidos a la presencia del Señor, reconociendo que éramos pecadores, reconociendo nuestras faltas, y también hubo un convertimiento, porque en muchos hermanos dijeron: ya no quiero mi vida de pecado, ahora quiero a Cristo. ¿Y sabe qué pasó allí? Cuando tú te arrepentiste de corazón y le pediste a Dios perdón y reconociste que eras un pecador, ¿sabe quién vino ese día a tu vida? Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón. Ese día que la palabra obró en tu corazón, te arrepentiste. ¿Y sabes quién vino?
vino el Espíritu Santo y te selló. Dejaste de ser propiedad del diablo, dejaste de ser esclavo del pecado y ahora eres propiedad de Cristo por el Espíritu Santo. Y ese día el Espíritu Santo llenó el corazón de muchos. Ese día muchos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque al siguiente día no te fuiste a tomar, al siguiente día no fuiste a ver pornografía, al siguiente día no fuiste a pelear, al siguiente día viniste al culto a buscar y alabar a Dios. Llegaste a tu casa y dijiste: desde ahora soy cristiano, adiós música mundana, adiós pecado, ahora Cristo vive y reina en esta casa. Y tu vida fue cambiando y transformándose. ¿Y quién hizo eso? El Espíritu de Dios que ahora vive en ti. Hubo un arrepentimiento y hubo una verdadera conversión. Y vino el Espíritu Santo a tu vida. Te llenó de su amor cuando antes tenías odio. Te llenó de su gozo cuando antes vivías triste. Te llenó de su paz cuando antes vivías con nervios y atemorizado. Te llenó. ¿Y quién hace eso? ¿El pastor? Lo hace el Espíritu Santo. Entonces, para ser lleno del Espíritu Santo, primero tiene que haber arrepentimiento y nacer de nuevo. Segundo, tiene que haber fe en Jesús. El Espíritu Santo es una promesa para quienes creen en Jesús y le siguen. Es decir, el Espíritu Santo no viene a morar en alguien incrédulo. El Espíritu Santo no va a llenar en alguien que no le cree. El Espíritu Santo no va a llenar en alguien que duda. ¿A quién va a llenar el Espíritu Santo? Aquel que cree. Aquel que cree en Jesús. Aquel que ha creído en su nombre. A ese viene y lo llena. Mire que dice Hechos 2:37. Hechos 2:37. ¿Lo tiene? Dígame amén. Gloria al Señor. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Ya estaban arrepentidos. ¿Qué haremos? Hemos matado al autor de la vida. Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense en cada uno de vosotros. ¿En quién? ¿En cuál nombre? En el nombre de Cristo. Es decir, ustedes son judíos, ustedes tienen que creer en Cristo. Ustedes tienen que creer en aquel que murió en el madero y que resucitó. Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados. ¿Y qué dice allí? Y recibiréis el don, el regalo. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo llena el corazón de alguien cuando alguien está arrepentido y convertido y cree que Jesús es su Señor y su Salvador. ¿Y sabe cómo se conoce eso? Un nuevo nacimiento y andar en el primer amor. Cuando una persona es arrepentida y convertida y ha nacido de nuevo, viene el Espíritu Santo y lo llena. Lo llena. ¿Por qué comienza a congregar? ¿Por qué lo que antes les parecía fastidioso, les parecía aburrido, ahora le parece lo más hermoso? ¿Por qué lo que antes le parecía aburrido, ahora le parece bien interesante? Porque antes, cuando pasaba por una iglesia cristiana, decía un montón de locos, y ahora dice: esos locos no están locos, están cuerdos.
¿Por qué cuando vine el Espíritu Santo, cuando se arrepintió y creyó, sabe qué pasó en usted? Comenzó a dejar su mala manera de vivir. Comenzó, hermano, Dios a obrar en su corazón a través de la palabra. Comenzó a dejar su ropa indecorosa, a dejar su minifalda, a dejar, hermano, sus blusas, gloria al Señor, sin escote, hermano, a dejar aquellas cosas, vanidades que había. Comenzó a dejar las malas palabras, comenzó a dejar el odio. Y vino el Espíritu Santo y cada día te llenaba, cada día te llenaba, cada día te llenaba, cada día te llenaba. Y salías con gozo, y sales con alegría, y sales con victoria. Y al siguiente día otra vez. ¿Acaso eso no es llenura? ¿Acaso eso no es llenura del Espíritu? Pastor, pero es que nomás tenía 2 días. Pero se plació llenarte porque vio Dios un verdadero arrepentimiento en ti. ¿Cuántos de ustedes llegaron y escucharon la palabra? Y llegó un día en que Dios tocó su corazón y se arrepintieron y creyeron en Jesús. Y vino el Espíritu Santo y te llenó de su amor, de su gozo, de su paz, de su presencia. Y desde allí tu vida no volvió a ser la misma. Tu vida no volvió a ser la misma. Mire, hermano, para ser lleno del Espíritu Santo hay que obedecer a Dios. La obediencia a Dios es esencial para estar lleno del Espíritu Santo. Mire lo que dice Hechos 5:32. Hechos capítulo 5, verso 32. ¿Lo tiene? Aleluya. ¿Qué dice Hechos 5:32? Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios. ¿A quiénes? A los que le obedecen. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Obedece a Dios. Obedece su palabra. Obedece su ley. Obedece su mandamiento. Hermano, no se equivoque. Un desobediente no va a ser lleno del Espíritu Santo. Alguien que viva en rebeldía, alguien que viva altercando con la palabra, que no viva de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra, que vive siempre diciendo: yo no estoy de acuerdo con eso, yo no estoy de acuerdo con los dones del Espíritu, yo no estoy de acuerdo con el bautismo, yo no estoy de acuerdo con que hay que dar a Dios, yo no estoy de acuerdo con evangelizar, yo no estoy de acuerdo con el congregar. Usted no obedece. Así brinca, así patalee, así haga lo que haga y diga usted estar llena del Espíritu Santo. Hermano, los desobedientes no son llenos del Espíritu Santo. El desobediente vive con amargura. El desobediente siempre vive haciendo lo que él quiere y no lo que Dios quiere. El desobediente hace su voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Y cuántos cristianos hoy en día no obedecen a Dios? No obedecen a su palabra. Y le dicen: Señor, lléname de tu Espíritu. Obedece primero. Y cantan: Señor, yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder y que el Espíritu Santo llene todo mi ser. Obedece primero. Lléname, lléname con tu. Obedece primero. ¿Quieres tener una vida victoriosa? ¿Quieres que el Señor te guíe a toda verdad? ¿Quieres sentir la presencia de Dios en tu vida? Obedece. Y no a medias como Saúl. Dios quiere una obediencia completa. Que nos rindamos a su palabra, que nos rindamos a Él. Mire que el Espíritu Santo es dado a aquellos que le obedecen. Aquellos que, hermano, han dicho: Señor, haré lo que tú dices. Porque aquí usted no viene a hacer lo que el pastor dice. Aquí usted no viene a hacer lo que el pastor dice. Aquí venimos a hacer lo que Dios dice, lo que su palabra dice, lo que su ley dice. Y aunque usted no le parezca, y aunque usted se moleste, y aunque usted no quiera, Dios dice: ¿quiere ser lleno de mi Espíritu? Obedece.
¿Quieres vivir la plenitud del evangelio? Obedece. ¿Quieres tener una vida victoriosa? Obedece. ¿Y a cuánto les cuesta obedecer? ¿Cuánto dice? Esto de aquí sí, pero esto no. Ay, qué linda palabra, Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, que te aliento. Sí, Señor, tú estás conmigo. Sí, Señor. Y vienes por acá y lee la palabra y dice: buscad las cosas del Espíritu y no satisfagáis las cosas de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, envidia, chisme, murmuración. Ay, eso no me gusta. Aquí viene: no dejando de congregar como muchos tienen por costumbre. Ay, eso tampoco me gusta. Perdonar 70 veces 7. Ay, eso no me gusta. En tu vida, en el mundo vas a tener aflicciones. Ay, eso no me gusta. Todos los que quieren ir al cielo tendrán que pasar persecuciones, pruebas y sufrimientos. Ay, eso no me gusta. Salmos 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso sí me gusta. Hermano, para ser lleno del Espíritu Santo hay que obedecer toda la palabra. Porque Dios se glorifica allí. Allí Dios se glorifica. Mire, hermano, Dios dijo en una ocasión a Saúl: ¿acaso me agradaré de millares de sacrificios? ¿Acaso no es mejor la obediencia que los sacrificios? Dios quiere obediencia. ¿De qué te vale decir yo diezmo, yo ofrendo, yo apoyo, yo colaboro, yo voy al culto? Y si no obedeces, nada de eso vale. Porque quiere decir que por aquí te entra y por acá te sale. A veces hay muchos que, hermanos, no toman en serio la palabra de Dios. Algunos no obedecen porque dicen: ay, es el pastor que como ya me conoce, como soy su oveja, y por eso es palabra del pastor. Y, hermano, desatienden la voz de Dios. Usted piensa que cuando yo saco un mensaje y le digo: Señor, dame un mensaje, Señor, que le caiga a la hermana Julana. Señor, ya le voy a poner ese tema por la hermana Julana. Que Dios me libre y Dios me guarde. El mensaje es general, el mensaje es para todos. Y yo no me pongo a ver su vida, sino la necesidad que hay en la iglesia. Y Dios pone en el corazón el tema, Dios pone en el corazón su palabra. Y si alguien que escucha la palabra dice: ay, esa es voz de hombre y no de Dios, tenga cuidado. Tenga cuidado. Mire, hay iglesias que no están obedeciendo a la palabra de Dios, pero sí obedecen la voz de la profeta. La voz del profeta. La voz del profeta y la profeta tiene más validez que la palabra de Dios. Dios te dice: arrepiéntete, busca mi camino, anda en santidad. Ay, esto es el pastor para tenernos allí. Pero viene la profeta: siervo mío, sierva mía, así te dice el Señor, yo estoy contigo. No temas en nada, porque yo te voy a guardar. Porque eres la niña de mis ojos, eres la cosa preciosa de mis ojos. Sierva mía, yo te voy a prosperar en todo lo que hagas. Ay, Señor, sí, eso sí es tu palabra. Pero sierva mía, así te dice el Señor, tienes que pactar y tienes que dar una ofrenda, sierva mía, de $1000 para que esa bendición vaya. Ay, sí, Señor, ya, mañana lo hago, Señor. Eso está pasando hoy en día. La palabra del profeta loco que habla de su corazón tiene más validez que la palabra de Dios. La palabra de Dios es tenida en poco en los que la oyen, pero se levanta el profeta, se levanta la profeta diciendo: viene esto, viene aquello.
y sin discernir y sin juzgar la profecía, le creen. El Señor te dice en la palabra: no te unas en yugo desigual. Y viene una loca profeta diciendo: ese de allá es tuyo, es tan mundano, pero yo lo voy a convertir. Entonces le quiero dar a entender que hay que obedecer a la palabra de Dios para ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Orando y estudiando la palabra. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Ora. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo y todo su ministerio fue lleno del Espíritu Santo porque oraba. Oraba en las madrugadas, oraba por el camino, oraba con sus discípulos, oraba en todo tiempo, y usted lo veía siempre lleno del Espíritu Santo, hablando palabras de verdad y Dios respaldando su ministerio. ¿Quieres que Dios te llene? Ora. Ora lo suficiente. Ora con sencillez. Ora con humildad. Ora negándote a ti mismo. Ora dejando tu orgullo, dejando tu ego. Ríndete a Dios. Ora lo suficiente. Y verás cómo el Señor te llenará. Cómo se va a ir esa raíz de amargura. Cómo se va a ir esa concupiscencia que está en el corazón. Cómo se va a ir el resentimiento. Cómo se ve el enojo. Cuando tú oras. Cuando tú oras, las cosas van a cambiar. Cuando tú oras, el panorama cambia. Cuando tú oras, tienes fe. Cuando tú oras, tú tienes confianza. Cuando tú oras, tú le crees a Dios. Cuando tú lees la palabra, Dios te va a hablar. Cuando tú lees la palabra, Dios te va a confortar, te va a alentar, te va a reprender y te va a llenar. ¿Acaso eso no pasa? Cuando oramos, cuando elegimos un día de ayuno y venimos a orar y leemos la Biblia, leemos la palabra, ¿usted sale como llegó? ¿Acaso su alma no es reconfortada? ¿Acaso su espíritu no se llena? Porque está buscando a Dios. Y el Espíritu de Dios le llena. El Espíritu de Dios le consuela. El Espíritu de Dios lo abraza. El Espíritu de Dios, hermano, saca el afán y la ansiedad que te está volviendo loco. Pero algunos quieren ser llenos del Espíritu Santo y no oran ni 5 minutos. No oran nada. Por eso que andan debiluchos espirituales. Por eso que andan carnudos. Por eso que andan mucho con envidia, con resentimiento, con celo, con murmuración, con chisme. Porque esas son señales de alguien que no está lleno del Espíritu Santo. Pastor, ¿cómo es alguien que no está lleno del Espíritu Santo? Contiende con todo, por todo, es orgulloso, no perdona, no está unido. Alguien que no está lleno del Espíritu Santo no alaba a Dios en espíritu y en verdad. Alguien que no está lleno del Espíritu Santo le da lo mismo congregar o no congregar, le da lo mismo orar, no orar. Alguien que no está lleno del Espíritu se van a manifestar la carne. Pero alguien que está lleno del Espíritu Santo se va a manifestar los frutos del Espíritu Santo. Hermanos, hay que orar y hay que leer, escudriñar la palabra. En Hechos capítulo 10 nos habla, hermano, la visitación del Espíritu Santo en la casa de Cornelio. ¿Qué estaban haciendo esos hombres? Pedro estaba predicando y ellos estaban atentos, oyendo la palabra de Dios. Y cuando ellos escuchaban la palabra de Dios, ¿qué vino? Cayó el poder del Espíritu Santo y fueron llenos los que estaban allí. Tanto que Pedro y los demás se quedaron sorprendidos de ver cómo el Señor llenaba con su espíritu a gente mundana, a gente gentil que había creído en Cristo. Cuando usted lee la palabra y cuando usted ora y ese complemento, hermano, se va el desánimo, se va el desaliento. Pero cuando usted no hace esto, se llena de afán, se llena de ansiedad, se llena de desánimo, se llena de depresión, se llena de todo.
¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Viviendo una vida en santidad. El pecado, hermano, el pecado obstaculiza la llenura del Espíritu Santo. Alguien que anda en pecado, alguien que anda en la carne, alguien que, hermano, no busca a Dios, es un obstáculo para ser lleno del Espíritu Santo. Porque no es libre, porque no se ha arrepentido, porque no ha confesado su pecado, no se ha apartado para alcanzar la misericordia de Dios. Te preguntas por qué no sientes la presencia de Dios. Te preguntas por qué no sientes la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué no has confesado a Dios? ¿Por qué no has arreglado cuentas con Dios? ¿Por qué no le has buscado a Dios? Mira, hay muchos que no viven en santidad. Santidad significa vivir apartado del pecado. Hay muchos cristianos que viven, duermen, desayunan y almuerzan con el pecado. Así está el culto lleno de la gloria de Dios. Así venga el apóstol Pablo, resucite y predica un sermón lleno del Espíritu Santo. Si ese hombre y esa mujer no se sinceriza con Dios, si ese hombre, si esa mujer, hermano, no se vuelve sincero con Dios y se arrepiente y le pide perdón, el Espíritu Santo jamás lo va a llenar. Puede estar el hermano a su lado ungido y él más muerto y más seco que el valle de los huesos secos de Ezequiel. Hermano, cuando hay santidad, el Espíritu Santo viene y te llena. Cuando vives apartado del pecado, el Espíritu Santo viene y te llena. Cuando vives abnegado para Dios, el Espíritu Santo de Dios te llena. Pero cuando hay pecado, cuando hay cosas de la carne y cuando no hay sinceridad, cuando no hay arrepentimiento, puedes hacer lo que sea. Pero si no hay eso, no hay llenura del Espíritu Santo. Y te vas a secar y cada día te vas a morir y morir espiritualmente hasta el punto que el diablo te saca y te destruye. Hermanos, estos ejemplos vemos de hombres santos. Pedro dijo: sed santo como Dios es santo, y sean santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, ha dicho el Señor. Y cuando hay un creyente que vive en santidad, es un creyente lleno del Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo, hermano, aleluya, me lleva a apartarme de lo malo, a apartarme de lo que a Dios no le agrada. Pero el que no vive en santidad, ahí con los mundanos. El mundano contando chistes rocos, contando, hermanos, hablando de mujeres, y ahí el cristiano parando la oreja. Por ahí hablando, chismeando y murmurando la familia de la vecina, y por ahí también la hermanita escuchando allí en el chisme familiar, en la murmuración familiar. Entonces, cuando hay santidad, hay llenura del Espíritu Santo. Y por último, ¿cuál debe ser el reflejo? ¿Cuál es la característica? ¿Cómo puedo saber, pastor, que yo estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo saber? Mire, algunos hoy en día, por falta de conocimiento de la palabra, malinterpretan qué es estar lleno del Espíritu Santo. Algunos creen que estar lleno del Espíritu Santo es brincar, saltar, correr, hacer un drama, correr por toda la iglesia, pegar gritos, llorar, danzar, hablar en lenguas. Y quiero hacer un paréntesis. Nosotros somos pentecostales. ¿Pentecostales o bautistas? Pentecostales. Aunque parece usted bautista, pero somos pentecostales. Y mire, nos gusta el mover del Espíritu. Y en la alabanza, hermano, alabamos a Dios. Y si el Espíritu de Dios te toca, tú danzas en el Espíritu Santo te lleva a llorar, te quebrantas, te hace hablar en lenguas, porque creemos en el don de lenguas. Amén. Pero eso no es sinónimo de estar lleno del Espíritu Santo.
Algunos creen que estar lleno del Espíritu Santo, el pastor ungido, el pastor lleno del Espíritu Santo, como tira a la gente para atrás. Uy, ese pastor está lleno del Espíritu Santo porque solo hizo así y cayeron. Ese pastor está ungido. Algunos creen que estar lleno del Espíritu Santo es porque se caen y se caen para atrás, y hermano, y comienzan a retorcerse como culebras, a brincar como culebras apaleadas, y dicen: estoy lleno del Espíritu Santo porque me tiró el Espíritu Santo y me hizo brincar ahí. Otros creen que estar lleno del Espíritu Santo es andar en sueños y visiones y revelaciones. Y mire, Dios es un Dios que muestra, Dios es un Dios que revela, Dios es un Dios, hermano, que toca nuestro corazón. Hablamos en lengua, hermano, sentimos el toque del Espíritu, danzamos en el Espíritu. Pero hay algunos que creen que por danzar, que por hablar en lengua, están llenos del Espíritu Santo. Porque yo conozco, aquí no, pero por otro lado, algunos que danzan, hermano, de que empiezan los coros hasta que terminan, y que hablan en lengua, y llegan a la casa, dicen malas palabras, llegan a la casa, injurian, no se sujetan al marido, llegan a la casa, hermano, y a braviar, llena de ira y llena de coraje. ¿Y dónde está tu llenura del Espíritu Santo? Y danzan y hablan en lengua en los cultos, y hermano, y dicen: ay, Señor, hoy me llenaste. Y mañana desanimada, no quiere orar, no quiere ayunar, no quiere congregar, no quiere venir al culto, no quiere nada, está allí deprimida. ¿Y cuál es tu llenura del día de ayer? ¿Cuál es tu llenura? Hoy me llenó el Espíritu Santo. Porque pasaste al altar y lloraste y sentiste el toque. Pero al siguiente día te tomas una vacación y vienes el domingo. Y no tienes paz, no tienes gozo, no has orado en esos días, no has leído la Biblia en esos días. Entonces no nos confundamos. El hablar en lengua es un don, pero eso no significa que estés lleno del Espíritu Santo. ¿Sí me entiende? Pastor, y entonces, ¿cuál es el reflejo de estar lleno del Espíritu Santo? Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, tiene fruto del Espíritu. ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué dijo Cristo? Conocerán a los que son míos si hablan en lengua todos los días en todos los cultos. Conocerán si son míos si recorren toda la iglesia saltando en una patita, danzando. Conocerán que son míos si predican bonito. ¿Qué dijo el Señor? Y en esto conocerán a los míos por sus frutos. ¿Cómo alguien yo sé que está lleno del Espíritu Santo? Por sus frutos. En esa persona hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay benignidad, hay bondad, hay fe, hay mansedumbre, hay templanza. La iglesia primitiva, hermano, era un claro ejemplo de eso. Cuando el Espíritu Santo se derramó en sus corazones, esa iglesia, hermano, era una iglesia llena de amor. Era una iglesia llena de la presencia del Señor. Dice, hermano, que era una iglesia unida. Era una iglesia que amaba los unos a los otros, que había paz en sus corazones, había paciencia en sus corazones. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Y cómo Dios se glorificaba, cómo Dios añadía a los que habían de ser salvos. A mí no me diga que usted está lleno del Espíritu Santo si usted anda peleado con la hermana. A mí no me diga que está lleno del Espíritu Santo si usted tiene celo, tiene envidia en su corazón por alguien. A mí no me diga que usted es lleno del Espíritu Santo cuando anda hablando a las espaldas del hermano, de la hermana o del pastor. A mí no me diga que usted está lleno del Espíritu Santo si usted no tiene amor, si usted, hermano, no tiene paciencia.
Porque esas son evidencias de alguien lleno del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Y hoy se malinterpreta. Se cree que el que está lleno del Espíritu Santo es el que más brinca, el que más salta, el que más danza. Uy, ese hermano está lleno de todos los cultos como danza y habla en lengua. Pero en su casa anda hablando lengua satánica. ¿Y cuáles son esas lenguas satánicas? Mentira, chisme. Anda insultando a la esposa, insultando a los hijos. Los frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo sé que alguien está lleno? Por sus frutos. ¿Cómo sé que alguien está lleno? Por sus frutos. La iglesia primitiva tenía. Esos primeros cristianos los tenía. ¿Cómo sé? Mire, el que está lleno del Espíritu Santo tiene amor por las almas perdidas. ¿Sí? Dicen amén. Uy, hermano, alabe al Señor. Ya voy a terminar, no se preocupe. Una persona llena del Espíritu Santo tiene amor por las almas perdidas. Hay pasión en su corazón. Quiere que los otros conozcan de Cristo. Habla de Cristo, habla del Señor. No importa que lo tilden de loco y fanático, habla del Señor. Mire lo que dice Hechos 4:4. Hechos 4:4. ¿Qué dice? Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones que se convirtieron, ¿cuántos eran? ¿Cuántos? 5,000. ¿Sabe por qué? Porque hubieron unos discípulos llenos del Espíritu Santo que amaban las almas y comenzaron a predicar. Una evidencia de estar lleno del Espíritu Santo es amor por las almas. Hermano, evangeliza, entrega tratado. Yo me gozo de un hermanito, hermano, convertido, allá en Rocafuerte. Hermanos, predicando, anunciando el evangelio por donde sea. Se va a la universidad. En el camino a la universidad aprovecha el tiempo. Predica la palabra de Dios en el bus. Predicar en un bus es de valientes. Pararte no a vender caramelos ni a vender purgantes, sino a decir: amigos y amigas, vengo a predicar el evangelio de Cristo. Eso es señal y evidencia de llenura del Espíritu Santo. Hermanos, algunos dicen: yo estoy lleno del Espíritu Santo, y no le evangelizan ni al perro. No le hablan a nadie de Cristo. Aire libre y tratado, no aparecen, y algunos pudiendo ir. Es que tengo que cocinar, es que tengo que lavar. Ya, pero que acaso que el aire libre es de las 8 hasta las 12 del día. El aire libre, hermano, y entregar tratado, media hora. Empieza a las 10 y a las 10:30 ya estamos. Y tiene para regresar y hacer lo que tiene. Pero algunos no lo hacen porque no están buscando la llenura del Espíritu, porque no están orando, porque no están buscando a Dios. Otra evidencia: alguien que está lleno del Espíritu Santo siente pasión por la oración. Quiere orar, le gusta orar, quiere estar en comunión con Dios, quiere conversar con Dios. Mire lo que dice Hechos 4:31. Mire, todo esto pasaba en la iglesia primitiva. Hechos 4:31.
Dice la palabra: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué estaban haciendo estos hombres y estas mujeres? Orando. Estaban orando, estaban buscando a Dios, y dice que orando el lugar tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Hay que orar. ¿Cuál es la evidencia de estar lleno? La oración. Hermano, el que está lleno le gusta orar. Y otra evidencia, que el que está lleno del Espíritu Santo tiene poder de Dios, valentía, hermano, y Dios lo usa y suceden milagros. Con esto termino. Hechos 4:8. Hechos 4:8. Cristo vive. ¿Lo tiene? Dice así. Hechos 4:8. Entonces Pedro, ¿qué dice allí? Lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Qué había? Había poder de Dios, había valentía para decirle a esos gobernantes lo que había pasado, y habían milagros y sanidades. Hermanos, no nos confundamos. Dios quiere que estemos llenos del Espíritu. Y si usted no procura llenarse del Espíritu, escúcheme, si usted no procura llenarse del Espíritu, si usted no hace lo posible por llenarse del Espíritu, sabiendo cómo puedo hacerlo, usted no va a resistir en este caminar. No podrá mantenerse firme. No va a haber victoria. No va a haber gloria. Lo que va a haber, hermano, es destrucción, tragedia y derrota espiritual. Así que usted depende. Quedarse muerto espiritualmente, apático espiritualmente, o levantarse esta noche y decirle: Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu, y salir por esa puerta a poner por obra su palabra y anhelar la llenura del Espíritu Santo. Hoy Él me puede llenar, mañana me puede llenar. Hay que buscar constantemente su llenura. Póngase sobre su pie y vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Yo sé que este mensaje no saca risa como el martes, no saca carcajadas, porque hay algunos que le gusta escuchar prédica y que le gusta, hermano, que le hablen de otros testimonios. Pero cuando Dios le habla y confronta la vida espiritual, le da sueño. Les parece aburrido. Y eso es sinónimo de que necesitas llenarte del Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra. He hablado tu verdad. Señor, tú nos has dado una orden, y la orden es que seamos llenos de tu Espíritu. Señor, ayúdanos, porque muchas veces creemos estarlo, pero no lo estamos.